comparto esta palabra. Y yo hoy quiero hablar acerca de la inmortalidad del ser humano. ¿Por qué creemos en la inmortalidad? Esta es parte del credo de todos los cristianos evangélicos. Creemos en la inmortalidad y vamos a ver algo hoy sobre esto. Vamos a leer unos versículos. Vamos a leer 1 Corintios 15, 53 y 54. Y también 2 Timoteo 1:10. Siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. También en 2 Timoteo 1:10 dice, y que se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Estas son palabras del apóstol Pablo, tanto las primeras que leímos como la segunda porción bíblica de 2 Timoteo 1:10, palabras del apóstol Pablo. Con respecto al tema de la vida después de la muerte, hay varias opiniones. Algunos dicen que no existe vida después de la muerte, mucho menos inmortalidad. Los que opinan que con la muerte física se acaba todo, pues ellos dicen, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero estos conceptos sobre la vida después de la muerte son muy erróneos. Los seres humanos a través de los siglos han expresado su preocupación por el más allá. Se han hecho preguntas tales como: ¿habrá otra vida? ¿Habrá inmortalidad? Por ejemplo, en el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, allí vemos esta gran pregunta. Dice así: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job capítulo 14, versículo 14. ¿Se podrá saber realmente la respuesta? Realmente sí la hay, no en la filosofía, no. La respuesta está en el libro de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Ahí encontramos que el ser humano, desde que pecó, se ha tenido que enfrentar con el hecho de la muerte. A causa del pecado, la muerte es una cuestión inexorable, en cumplimiento a la palabra de Dios, dicha a nuestros primeros padres, Adán y Eva. El Señor le dijo a ellos: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis 2:17. Nadie en su sano juicio puede negar la realidad de la muerte. Este es un hecho que lo vemos diariamente, más en estos días. Esta realidad nos hace pensar. ¿Hay suficientes evidencias que respalden nuestra fe en la inmortalidad? Realmente hay muchísimas evidencias que respaldan nuestra creencia acerca de la inmortalidad. Pero en este mensaje de hoy solo vamos a mencionar algunas razones que demuestran que la inmortalidad es una realidad. Primero, creemos en la inmortalidad humana porque esta es una creencia universal. Es decir, todas las personas de todas las épocas, la gran mayoría, desde el más sabio hasta el más ignorante, han creído en la vida después de la muerte. La esperanza de la vida después de la muerte ha sido natural y característica del ser humano en todas las edades. Por ejemplo, los egipcios antiguos
embalsamaban los cuerpos de los reyes y mataban los siervos para que les sirvieran en el mundo venidero. En la costumbre de los griegos, ponían monedas en la boca de los cadáveres para que les sirviera en el otro mundo. Estoy resumiendo algunas cosas que ellos creían acerca de la vida más allá de la muerte, pero no tenían la luz suficiente porque la escritura no había llegado a sus corazones. Por ejemplo, se dice, los estudiosos de la historia dicen que los indios americanos, cuando moría un jefe, mataban a su caballo y quebraban sus arcos y flechas para que su espíritu pudiera usarlos en la feliz tierra de caza. Como podemos ver entonces, el ser humano cree naturalmente en la inmortalidad. Esto es que, sin contar con la revelación escrita, la intuición del ser humano le ha hecho pensar en la vida después de la muerte. Hay otra razón más. Vivimos en un mundo razonable y por esa razón creemos en la inmortalidad. Algunos pensadores han dicho, no es razonable asumir que la naturaleza trabaja en vano, pero sí es razonable asumir que el hombre no vuelve a vivir. O sea, los hombres siempre piensan de una manera u otra. Pero si se piensa que el ser humano es inteligente, tiene conciencia, tiene sentimiento y conocimiento del bien y del mal, entonces es razonable que piense en la vida más allá de la muerte. Un escritor cita a un escritor antiguo y él dice, cito a este autor, dice, Nortense le dijo a su hijo Napoleón III, crea con certeza que nos volveremos a encontrar. Tenga fe en esta idea consolativa. Es demasiado necesario para no ser verdad. Oiga lo que dice este sabio padre a su hijo, a un hombre muy inteligente. Dice, la fe en la vida después de la muerte es necesario, es grande, es maravillosa, y eso es verdad. La vida después de la muerte, mis amigos, la vemos en cada primavera. Por eso no debemos dudar del poder de Dios para resucitar al ser humano. Otra razón por la cual creemos en la inmortalidad es que nosotros creemos en un Dios verdadero, en un Dios viviente, en un Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Es un Dios inteligente, grandioso, majestuoso. Es el Rey del universo. Y si creemos en un Dios vivo y verdadero, entonces creemos en la inmortalidad porque Él nos ha enseñado. No se puede imaginar de ninguna manera que el creador de un ser inteligente como es el ser humano y hecho a la imagen de Él permita que su final sea pues en un fracaso. Dios tiene un plan maravilloso para sus criaturas y es restaurarles a su estado original, que es la inmortalidad. El Señor creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre, para que fueran inmortales. No es sencillamente que vivieran como ángeles, seres humanos, pero inmortales. Pero la muerte vino al ser humano físicamente por causa del pecado. Ahora el plan del Eterno es redimir, restaurar al ser humano a su estado original. Por esa causa envió a su Hijo amado, Jesucristo, para salvar al ser humano muriendo en la cruz como expiación de los pecados del ser humano. Si no hubiera vida más allá de la muerte,
no tendría sentido su muerte en la cruz. No tendría sentido las profecías bíblicas en cuanto a la justicia perpetua que se espera, la nueva Jerusalén, etc. La existencia de un Dios que se ha revelado es suficiente razón para creer que hay vida después de la muerte. Si todo acabara con la muerte, ¿qué sentido tendría la Biblia? El anhelo natural en el ser humano es ciertamente lo virtuoso, lo maravilloso, lo glorioso. Y si no hubiese vida más allá de la muerte, este sentimiento sería truncado. Creemos en la inmortalidad. ¿Por qué razón? Hay otra razón más. El estado malvado en que vivimos en este mundo es un estado difícil e injusto. El estado, repito, malvado e injusto de esta vida es una razón muy fuerte para creer en la vida más allá de la muerte. Todo ser pensante entiende que este mundo anda muy mal. Toda persona que analiza y pone cuidado a lo que pasa a su alrededor se da cuenta que aquí las cosas en este mundo andan muy mal. Vemos cómo la vida de millones es truncada en su juventud. Millones mueren a la temprana edad. Millones no pueden desarrollar su potencial por la injusticia y la corrupción del sistema de este mundo. Las injusticias de esta vida exigen la existencia de una vida más allá del sepulcro. En esta vida muchos inocentes están presos y muchos que son culpables son señorones en la sociedad. Este es un mundo donde la verdad está en el cadalso y la mentira en el trono. ¿No es cierto? Solo falta observar, ver las noticias y lo que se sabe de este mundo. Este es el mundo donde el justo pierde su cabeza y el que descabeza hace fiesta y es hasta aplaudido por los muchos. Este es el mundo cruel en que vivimos. En este mundo, el pobre ruega y el rico da órdenes con arrogancia. El estado actual de nuestra sociedad está muy mal y sin remedio. Esto exige que en algún lugar, algún día, haya justicia. La matanza, el maltrato y el tráfico de niños, el torcimiento de la verdad, etc., exige justicia. En este sistema actual nunca lo veremos. Nuestra razón y conciencia nos dicen que se hará justicia en la otra vida. Eso lo dice la Santa Biblia, la palabra de Dios. Entonces, la otra razón que quiero mencionar por la cual creemos en la inmortalidad es que si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es lógico esperar la inmortalidad. Jesús, el Hijo del Dios viviente, que nunca dijo una mentira, prometió vida después de la muerte. A sus discípulos les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, porque voy a prepararlos el lugar. Y si me fuere ellos preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto está registrado por el evangelista Juan en su capítulo 14, verso 1 al 3. El Señor Jesús le dijo a Marta estas palabras. A Marta le prometió vida más allá de la muerte. Le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan
11, 25 y 26. Nuestro Señor Jesucristo murió y volvió a la vida, es decir, resucitó. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía. Mateo 28, 5 y 6. Esto nos garantiza nuestra resurrección y nuestra inmortalidad. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 15, 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo resucitó corporalmente. Así también nosotros resucitaremos y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Juan lo dice de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Vemos otro ejemplo más. Moisés y Elías son también ejemplos de la realidad de la inmortalidad. Elías y Moisés aparecieron en la transfiguración de nuestro Señor cuando les fue revelado a los apóstoles un vislumbre del reino de Dios, en Mateo 17. Moisés había muerto y Elías había sido llevado sin ver la muerte siglos atrás, pero aparecen con Jesús en la transfiguración. Esto demuestra la inmortalidad. En la narración de Lázaro y el rico también se nos enseña que después de la muerte hay vida. Lázaro está en el paraíso, mientras que el rico está en el infierno. Es verdad, hay vida más allá de la muerte. Donde vamos a vivir después de la muerte depende de nuestra actitud hacia Jesucristo. Si lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, estaremos con Él en el paraíso. Pero si lo rechazamos, viviremos en el infierno, así como lo escuchan. Así está escrito en el libro del Apocalipsis capítulo 20, verso 15. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. También dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Así que, amigo, la vida más allá de la muerte es una realidad. La nueva Jerusalén o el infierno. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos toca escoger. Amigo mío, con todo amor y respeto le digo, usted escoge. Si acepta a Jesucristo como su Salvador, estará con Él en el mundo de la felicidad, el paraíso de Dios. Pero si lo rechaza, su morada no será el cielo. Por eso les hablamos la palabra de Dios, para que aquel que pueda oír, escuche y escape antes que sea demasiado tarde. Mis amigos, no termina todo con la muerte física. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta es la verdad absoluta de Dios. Amigo, prepárese para el encuentro con Dios. Arrepiéntase de sus pecados y acepte a Jesús como su Salvador personal. Sus pecados serán perdonados. Su nombre será escrito en el libro de la vida. Y cuando muera, será llevado por los ángeles al paraíso de Dios. Pero, si cierra el corazón a Jesucristo, será llevado no por los ángeles buenos, sino por otros ángeles, al lugar que usted no quiere estar.
Oiga a Dios ahora que hay tiempo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, por este mensaje. Ruego, mi Dios, que bendiga a las personas que escuchan. Le suplico con todo mi corazón que llegue a lo más profundo del corazón de las personas. Por aquella persona que anda vagando en el mundo, pensando que todo va a terminar con su muerte física. Ábrele sus ojos, sus oídos para que oiga. Tócalo, Padre, para que se arrepienta y escape del lazo del enemigo que está cautivo y te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. También, Padre, le pido por el hermano que está con deseo de volver al mundo, que se decepciona por lo que no entiende, o está tentado por el espejismo de este mundo. Ayúdalo para que reflexione y haga un alto y regrese a tus brazos. Sí, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.